y aquí. Bien, una cosa que ustedes deben tener en general bastante presente es la ecuación de continuidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad que nos dice básicamente que el caudal de un fluido se mantiene, ¿ok? Y ahí nosotros nos aparecía el concepto de, o sea, nos aparecía la fórmula de que el área 1 por el volumen 1 era igual al área 2 por el volumen 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar eso, ¿ya? Porque lo vamos a usar bastante el día de hoy. Temario, ya que vamos a ver hoy día la ecuación de Bernoulli, tubo de Venturi, ley de Torricelli, sifón y el efecto Bernoulli. ¿Ya? Si se dan cuenta, esta cuestión es Bernoulli y sus aplicaciones. Podría resumido eso ahí. Entonces, la ecuación de Bernoulli. Vamos a tener un fluido que se va a mover desde un punto 1 al punto 2. ¿Ya? Vamos a tener el supuesto de que esto es un fluido ideal, ¿ok? Es decir, no hay viscosidad y por lo tanto no va a haber roce ni entre las partículas del fluido ni entre el fluido y las paredes. Y va a existir un trabajo externo, ¿ya? El que va a estar relacionado con las presiones de entrada y de salida, que es una cuestión que vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces, vamos a tener que el trabajo externo va a ser la variación de la energía de nuestro sistema, es decir, gamma U, ¿ya? Y donde vamos a tener que el trabajo externo, bueno, va a ser el trabajo en la parte 1 más, más el trabajo en la parte 2, ¿ya? Al tiro vamos al tema del signo, ¿ya? Aquí desarrollamos un poquito más, recordemos que fuerza es la presión por el área, ¿ok? De la relación de presión que tenemos, y área por delta X, es decir, el área transversal por un delta X, nos va a entregar básicamente una suerte de volumen que se va a estar moviendo, ¿ya? Un volumen que se va a estar moviendo. Y recordemos que el volumen podemos tomarlo como constante. ¿Por qué? Porque el caudal es constante. Entonces, si nosotros tomamos una foto en un cierto tiempo, vamos a tener que ese volumen va a ser constante. ¿Ya? Ahora, ¿por qué son de distintos signos? Que es algo que no lo logré explicar bien en la presentación, así que lo voy a explicar acá en la pizarra. El dedo. ¿Cómo, profe? Algo no había cachado bien. ¿El volumen era constante? Sí, pues, el volumen es constante. Ya tiene que ver con el tema del caudal. ¿Ok? Ah, Entonces, no había cachado eso. No, si bien se conserva el caudal, nosotros vamos a suponer que el producto A por delta X es el mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque piensa de que cuando nosotros hacemos el análisis sobre una, por así decirlo, sobre una unidad de fluido, esa unidad de fluido permanece constante en cuanto al volumen que ocupa, ¿ya? Puede variar el área, pero si varía el área, disminuye el grosor de nuestro fluido, o si disminuye el área, el fluido va a ser más alargado, ¿ya? Entonces, ¿por qué acá uno nos da negativo y otro nos da positivo? Vamos a suponer nuestro fluido que se mueve de esta forma. ¿Se ve bien, chiquillos? ¿Sí? Ya. Si tengo problemas con para dónde apunta la cámara, me avisa. Entonces, nosotros vamos a tener que el fluido va a entrar por acá, ¿no es cierto? El fluido entra por acá, así que la dirección de desplazamiento es por acá. Y obviamente sale por acá. Ahí estamos, me imagino que no hay duda respecto a eso, pero la pregunta acá es, ¿quién es el que hace el trabajo sobre estos fluidos, sobre el fluido cuando está en esta parte, y quién lo hace cuando está en la parte de acá? Pensemos, por ejemplo, que un fluido se mueve, ¿ya? Suponemos que se mueve para la derecha, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder, jóvenes? Si nosotros tenemos que el fluido se mueve hacia la derecha, ¿por qué? ¿Por qué va a ocurrir? Yo soy, por ejemplo, una gota de agua. Sí, ando azul, va a decir. Yo me voy a mover porque, ¿cómo se llama esto? Porque a mí hay otras gotas de agua que me están empujando a mí para que yo me mueva hacia la derecha. Entonces,
el trabajo que se va a realizar acá, va a ser el trabajo debido a que tengo más fluido a cabo, ¿ok? Porque yo estoy haciendo el análisis sobre una sección, sobre lo que sucede, por así decirlo, en un elemento de fluido, volumen, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Así que, ¿qué voy a decir yo? La fuerza que siente el fluido cuando está acá, apunta hacia allá, o sea, apunta en la misma dirección de movimiento. ¿Y quiénes son los que hacen quiénes son los que hacen esta fuerza? Bueno, esta fuerza, ahí sí, esta fuerza va a ser el fluido inmediatamente adyacente, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que el desplazamiento apunta para acá, y la fuerza también apunta para acá. Por lo tanto, el trabajo de esto va a ser positivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en el otro lado? En el otro lado, voy a estar acá. Me vine para acá. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo soy una gota y quiero salir de esta parte, ¿ya? ¿Qué es lo que, obviamente esto acá uno lo puede achicar infinitesimalmente, pero nosotros nos interesa hacer el análisis considerando además una variación de altura, ¿ya? Ahora yo, que soy nuevamente una gota, tengo un montón de gotas antes que mí. Por lo tanto, así como yo necesito moverme, o sea, así como yo soy movido por las gotas que vienen detrás mío, para yo moverme, yo necesito empujar a las que están más adelante mío. ¿Ya? Imagínenselo como, por ejemplo, cuando uno va a un concierto, no sé, imagínense, bueno, no sé si ustedes habrán alcanzado a ir a un concierto antes del gran confinamiento, pero ponte tú ya, supongamos que vamos todos como curso, vamos a un concierto de Chayanne, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que obviamente cuando ya empieza el tema, empieza a fluir la gente, ¿qué es lo que pasa? Empieza a haber una aglomeración y uno empieza como a empujar al que está más adelante, pues. Yo estoy acá y, oye, apúrate, apúrate, y uno empieza a moverlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a su vez a nosotros nos empujan, ya, pues, ya, porque quiero ver a Chayanne, ¿ya? Acá es exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Estas gotas, obviamente uno no llega y pasa libremente a ver a Chayanne, sino que uno, ¿qué es lo que hace? Uno tiene que empujar, pero esa gente, esas gotas que están delante de uno, ofrecen una suerte de resistencia, ¿sí? Porque si no, la gota se movería libremente. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que el trabajo que va a ejercer esta sección de fluido, entre comillas, anterior, porque esta sección de fluido pasó antes que nosotros, venía esta, y después veníamos nosotros, esta sección de fluido va a ejercer una fuerza, ¿para dónde? Para el otro lado, ¿ya? ¿Por qué? Porque no permite que mis gotas circulen libremente. Interesante. Entonces, miren ustedes, voy a tener que la fuerza apunta para la izquierda, el desplazamiento sigue siendo para la derecha porque el fluido no se da vuelta. Por lo tanto, el trabajo en esta parte va a ser negativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fluido anterior ejerce una resistencia a que avance. Yo tengo que empujar al otro fluido para poder avanzar, ¿ok? No es que, por lo tanto, si yo me quiero mover para acá, bueno, acá está esta barrera que son las gotas anteriores y que impiden que yo pueda avanzar libremente, ¿ya? ¿Quedó más claro, muchachos, el tema de los signos? Porque acá se considera el trabajo positivo y acá el trabajo negativo. Profe, a mí no me quedó muy claro, o sea, como que no me lo imaginé muy bien, pero en el punto 2 se supone que, o sea, como lo vi, es como que van a ver, como que las gotas se van a ir acumulando en esa zona, ¿o cómo? No, no es que se vayan acumulando, no es que se vayan acumulando, o sea, hay un... no, porque si las gotas se fueran acumulando, no habría conservación del caudal, ¿ya? No, lo que pasa es que en el fondo, imagínate que tú, por ejemplo, por así decirlo, divides el fluido, lo divides en distintas partes. Para que pase la parte que está acá, esta parte a su vez empuja a la parte que está más adelante inmediatamente, ¿ya? No, pero como estamos hablando de un fluido ideal,
Lo único que hace es que esta sección se mueve para allá, ¿ya? Tú no podrías decir que hay acumulación. O sea, ahora, ¿qué es lo que sucede al final del tubo? Que es algo que vamos a ver al final de la clase. Bueno, ahí tú puedes hablar de una velocidad con la cual sale el chorro de agua, el chorro de lo que sea. ¿Ok? No es que haya una acumulación, sino que es como que la masa en su conjunto empuja a la otra masa en su conjunto para poder seguir avanzando en su camino. ¿Ya? ¿Le queda un poco más claro, estimado? Sí, profe, gracias. Ok. Ya. ¿Alguna otra duda o puedo continuar? ¿Puedo continuar? Ya. Ahí sí. Ya sigamos. Ya, entonces, vamos a ir a ver a Chayanne. Ya, ahí está. Entonces ahí está la explicación bastante más corta, pero creo que bastante menos clara, de por qué el trabajo es positivo en una parte y es negativo en la otra. ¿Ya? Luego nosotros vamos a tener... vamos a tener la ecuación de Bernoulli. ¿Qué vamos a tener? El trabajo externo. El trabajo externo, recuerden que el trabajo externo es la suma de los trabajos, ¿ya? Que es la parte izquierda que tenemos acá. ¿Ok? Y el trabajo, y bueno, acá vamos a tener una variación de la energía cinética, la energía total de 2, menos la variación de la energía total de 1, ¿ya? Aquí acuérdense que esto es W es igual a E2 menos E1, ¿ya? Solamente eso. Y aquí empezamos a desarrollar esto. Dividimos por el volumen, o se nos van los volúmenes, y aquí aparece algo más algo también bien interesante, y es que en lugar de en adelante seguir trabajando con las masas, vamos a comenzar a trabajar con las densidades de los líquidos, ¿ya? Esto es bien relevante porque, ¿qué es lo que significa esto? De que independiente de la masa que está analizando, o del volumen, es decir, el área por unidad de largo, el resultado es indistintivo, es exactamente el mismo, ¿ya? Nos va a dar exactamente lo mismo. Y es por eso que trabajar con la densidad es tan importante, ¿ya? Entonces tenemos nuevamente escrita la energía cinética y la potencial, ahora en términos de la densidad. Y por último, ordenamos esta cuestión, ¿ya? Entonces, vamos a tener que la energía total de un fluido va a estar relacionada con la presión que siente, más una componente de la energía cinética, más una componente de la energía potencial, ¿ok? Y bueno, lo mismo para acá, ¿ya? En el lado derecho. ¡Oh! Y esto se parece mucho a algo que nosotros habíamos visto con la conservación de la energía. La conservación de la energía nos decía que K más U, es decir, la energía cinética más la energía potencial, era constante. ¿Y qué nos va a decir la ecuación de Bernoulli? Casi lo mismo. La presión multiplicado por ρ por b cuadrado por más ρ por g por i, y la altura, va a ser constante. Y esta cuestión, chiquillos, es pero un resultado súper potente. ¿Por qué? Porque nos permite calcular un montón de cosas, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta acá o estamos ok? ¿No? Ya. Ejemplo 1. Y este es para ustedes. Un fluido circula con rapidez de 3 metros por segundo por una tubería a una altura de 1 metro. Luego la tubería sube tal que su nueva velocidad será de 1 metro partido por segundo. ¿Hasta qué altura sube? Por favor, antes de que se pongan a hacer esto, por favor, tómenle, no sé, una captura de pantalla o anoten esa ecuación. P es igual a 1 medio de ρ por b cuadrado, más ρ por g por i, ¿ya? Me avisan cuando le hayan tomado una captura, por favor. Porque esta es de las cosas importantes. ¿Están listos? Por último, pónganme Sí, listo. profe, Ya, muy bien, muy yo bien. por lo menos estoy listo. Ya. ¿Y la I era altura? Sí, I es altura, señorita. Ya.
Ahora sí vamos al ejemplo, ¿ok? Ayuda, considera la presión sobre un fluido como la presión atmosférica y suponga que el ancho del tubo permanece constante, ¿ya? ¿Por qué es importante que el ancho del tubo permanezca constante? ¿Ok? Porque si el ancho cambia, vamos a ver que se modifican un par de cosillas, ¿ya? Se va a modificar la velocidad y todo. Entonces, nuestra modificación de la velocidad va a ser únicamente producto del cambio de la energía potencial, ¿ya? Entonces tienen que usar la ecuación que anotaron recién, ¿ya? Eso, jóvenes. Les voy a dar 4 minutos, porque el siguiente problema es mucho más interesante. Adelante. Hagamos esta cuestión. ¿Está bien ahí? ¿Cuáles son nuestros datos? Nuestros datos son, bueno, G igual 10 metros partido por segundo cuadrado, ¿ya? Aquí trabajamos con magnitudes. Tenemos que la altura 1 son 1 metro. La altura 2 no la conocemos. B1 es igual a 3 metros partido por segundo. Y B2 es igual a 1 metro partido por segundo, ¿ya? Vamos a usar la ecuación de Bernoulli acá, y esto nos va a quedar. No voy a usar el igual constante, sino que voy a usar el P1, 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 todo con 1 y 2, ¿ya? Entonces voy a tener P1. Profe, ¿Sí? ¿Lo estoy grabando? la densidad se deja como constante nomás. Vas a ver que la densidad no importa, ¿ok? Ya. Ya, ok. Rho, de todos modos lo ponemos. Rho es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? En este caso te das cuenta que no es relevante. Mira, vamos a tener P1 más 1 medio de ρ por B1 cuadrado más ρ por G por I1. Esto va a ser igual a P2 más 1 medio de ρ por B2 al cuadrado más ρ por G por I2. ¿Ya? Lo primero que, cosas relevantes, si ustedes se dan cuenta, dice, suponga que la presión es la presión atmosférica. Bueno, la presión atmosférica se nos va acá. Chao. La tengo repetida acá. ¿Ya? Entonces además básicamente nos va a quedar esta expresión acá. Oh, y si ustedes se dan cuenta, ya que el joven que preguntaba, nos queda todo dependiente de ρ, por lo tanto yo perfectamente podría simplificar los ρ. Ahí y ahí. ¿Ya? Entonces, ahora nuestra ecuación nos queda bastante más sencilla. Nos queda 1 medio de B1 cuadrado más G por I1 es igual a 1 medio de B2 al cuadrado más G por I2. Y aquí esta cuestión ya llegar y reemplazar nomás. A ver, nos queda B1 es 3, o sea, 1 medio, B1 3, esto nos queda 9 quintos, perdón, 9 medio, más 10 por 1, 10, ¿ya? O estamos brillantes hoy día para las matemáticas. Esto nos va a quedar 1 medio por 1 al cuadrado, 1 medio, más 10 y 2, ¿ok? Entonces, sigamos acá. Esto nos va a quedar 9 quintos es 4,5 más 10 menos, voy a pasar en 1 medio para acá, menos 0,5, ¿ya? Y esto nos queda igual a 10 y 2. Por lo tanto, esto nos queda 14. 14 es igual a 10 y 2. Y esto implica que y 2 es igual a 1,4 metros de altura. Es decir, la nueva altura de la tubería va a ser 1,4. Interesante. ¿Por qué? Porque nos dice que si yo tuviera una tubería que por X razón sube así, tengo idea por qué, porque quiero hacer eso nomás, tuviera esto, y yo ya le doy un caudal inicial. Es decir, yo ya le doy una velocidad inicial, le doy una velocidad inicial de 3 metros, por el puro efecto de la gravedad, la velocidad, si yo paso de 1 a 1,4, la velocidad va a disminuir de 3 a 1. ¿Ya? Esos jóvenes, Profe, ¿alguna duda, aquí me algo que quedó una hayan duda. estado dando vueltas de este problema? Yo, Dígame, estimado. era básicamente por qué P1 y P2 son iguales, eso no me quedó claro, porque igual están a una distancia, a una altura distinta.
Sí, pero te dicen, considera que son la presión atmosférica, Ah, ya. ¿ok? Ah, entonces cuando yo estoy en ambas, entonces se consideran atmosféricas, a pesar Mira, de ahora, de que... hecho, ahora vamos a ver un problema en el cual no vamos a considerar la presión como constante, ¿ya? Ah, ya, súper. ¿Ok? Ya, De muchas hecho, gracias. cuando veamos el tubo de Venturi, vamos a volver a considerar la presión constante. Entonces, esta cuestión no te puedo dar una fórmula así como de... porque hay que analizarlo caso a caso. En este caso te decían explícitamente, considere que la presión en ambos lados es la presión atmosférica, ¿ya? Dale, muchas gracias. Ya, continuamos. Siguiente problema. Este de acá, ¿ya? Dice, en un trabajo para un hotel, se te pide construyas una fuente de agua de 5 centímetros de diámetro, cuya boca se encuentra a 1,75 metros de altura, del que salga un chorro de agua a 32 metros por segundo, ¿ya? La fuente es alimentada por una tubería a 8 metros de altura de profundidad y 15 centímetros de diámetro, como se muestra en la figura. Calcula la presión en el tubo 2, ¿ok? Aquí para el muchacho que preguntó, aquí se van a dar cuenta que, bueno, la presión es distinta. Pero hay otra cosa que es distinta, la velocidad. La velocidad va a cambiar únicamente por la gravedad acá o va a cambiar por otra razón también. ¿Qué creen ustedes, jóvenes? El área superficial de Cor- la boquilla. Correcto. Entonces ustedes ahí van a tener que usar la conservación del caudal. Es decir, van a usar A1 por B1, ¿ya? A ver, sí. A1 por B1 es igual a 2 por B2 y de esa forma, a partir de la velocidad en un punto, van a poder calcular la velocidad en el otro punto. ¿Ya? ¿Ok? Adelante, jóvenes. Entonces, todo fluye. Entonces, como modo resumen, la velocidad podría variar por dos factores. Uno, el área superficial de la boquilla, y Claro. el otro, la energía potencial gravitatoria que me podría tanto favorecer o desfavorecer dependiendo del caso, ¿no? De hecho, acá es súper importante que seas capaz de establecer el punto, cuál va a ser tu H0. Ahí les acabo de dar un spoiler que no le di al paralelo de ayer. ¿Ok? Establezcan bien eso, porque en el fondo, ¿qué es lo que sabes tú? Tú sabes que tú sabes la presión. Pregunta, ¿cuánto vale la presión afuera justo en la salida del tubo? Atmosférica. La presión atmosférica. Entonces, si tú te das cuenta, a lo mejor, quizá puede ser, ¿por qué no? En alguna tengas todas estas cuestiones ya las tengas más o menos listas, ¿ok? Entonces ahí tienes que ir viendo, ¿ya? Eso. Ya, muchachos, este es más difícil, así que les voy a dar 7 minutos, ¿ok? Porque este problema sí van a cabecearse un poco. 7 minutos entonces. Antes que empiece y no interrumpirlo, ya, aquí se nota que está claro que si nos dicen 8 metros, por lo menos podríamos considerar que, no sé, entre las dos presiones, I sub 0 le vamos a quedar como 0, ¿cierto? La presión que esté más abajo, ya, como por convención. Y nosotros definimos qué es lo que es más fácil. El punto es que si me dicen ya, tienes 10 metros de profundidad, yo considero, ¿cierto?, ese puntito al medio del caudal, a esa altura, o Sí, la considero más arriba o más abajo. no, considéralo al medio, pues. Además piensa que en este caso es irrelevante porque además tu tubo tiene un ancho de 15 centímetros, ¿ya? Ahí. Ya, entonces siempre considero al medio nomás. Y no te haces problema por esa sutileza, ¿ok? Es un Ok, ya, detalle, un muchas epsilon, gracias. ¿ya? Entonces veamos, vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que P1 más un medio de ρ por B1 cuadrado más ρ por G por I1 es igual a P2 más un medio de ρ por B2 al cuadrado más ρ por G por I2, ¿ya? Y este va a ser nuestro punto 1, esto va a ser nuestro punto 2, ¿ya? Tenemos acá varias cosas interesantes. Por ejemplo, nosotros vamos a considerar que I1 va a estar acá. Así que aquí ya, muchas gracias, adiós, aporte de energía potencial. ¿Okay? Ahí se fue. Entonces vamos a tener esto, P1 más un medio de ρ por B1. Ah, no, voy a empezar a reemplazar, chiquillos, ¿ok? Voy a empezar a reemplazar.
No me acuerdo dónde dejé el borrador. Ahí está. Profe, ¿Eh? cuando uno escoge ese i igual 0, ¿es arbitrario? Sí, pues yo podría haber elegido el i acá, y esto hubiese dado i igual 1,75 e igual menos 8. ¿Ya? Ya, gracias. Pero ahí tienes menos, ahí en el fondo es más álgebra. Ya. Entonces esta cuestión me queda 1/2 por 1000, ¿no es cierto? Supongamos que es agua, por B1 cuadrado. B1 cuadrado no lo conozco, ¿ya? Así que ahí ya estamos con problemas. B1 cuadrado, ¿ya? Esto va a ser igual a ¿qué cosa? P2 más 1/2 por 1000 por ¿qué cosa? Por 32 al cuadrado, ¿ya? Más 1000 por 10 por 9,75. ¿Ya? Me imagino que ahí estamos ok, no hay problema, somos felices, todo bien. Pero tenemos un problema, tenemos que ser capaces de escribir B1 en términos de B2, ¿ok? Y ahí vamos a usar la conservación del caudal. ¿Ya? Entonces vamos a usar la conservación del caudal y vamos a decir lo siguiente. B1 por A1 es igual a B2 por A2. B1 es igual a A2 sobre A1 por B2, ¿ya? Y aquí recordemos que el diámetro 1, ¿era diámetro, no? ¿O el radio? No me acuerdo. 8 centímetros, 15 centímetros de diámetro. Ya, 15 centímetros y 8 centímetros. Ya. Entonces esta cuestión nos va a quedar que el diámetro 1 va a ser igual a ¿qué cosa? Diámetro 1 son 15 centímetros. ¿Ya? Y el diámetro 2 van a ser, que el que está acá arriba, son 5 centímetros. ¿Ok? Entonces veamos qué va a suceder acá. Bueno, acá nos va a quedar pi por r cuadrado, ¿ya? Entonces nos va a quedar pi por, ¿qué cosa? 15 por 10 a la menos 2. 15 por 10 a la menos 2. ¿Ya? Esto al cuadrado, partido en 2 al cuadrado. O sea, pi por r al cuadrado. ¿Ya? Dividido, a ver, espérate, el A2, no, A2 es 5, sorry, ahí sí es 5. Acá nos va a quedar pi por 15 por 10 a la menos 2, ya, hay que trabajar con sistema internacional de unidades, etcétera, etcétera, por B1. No, a ver, miento, por B2, que en este caso es 32. ¿Ya? Aquí se nos van hartas cosas, lo cual es bacán. Se nos va, por ejemplo, los pi. Se nos van los 10 a la menos 2, con ese. Se me van los 2 al cuadrado. Así que esta cosa nos va a quedar 1/3 al cubo. O sea, 1/3, 5 partido en 10, y eso elevado al cuadrado. Por lo tanto, B1, no, lo voy a poner acá. Esto nos va a quedar 1/9 por 32. ¿Ya? Y eso nos va a quedar 1/9 por 32, eso nos queda 3,55. Entonces esta cosa nos va a quedar 3,55 metros partido por segundo. ¿Ya? Entonces ahora tengo B2. Y ahora yo puedo calcular, puedo hacer todo lo que a mí se me dé la gana. Vamos a partir, muchachos, aquí. Esto es un arreglo mío, me agrada bastante. Vamos a calcular la presión manométrica. ¿Se acuerdan lo que era la presión manométrica? No es una presión absoluta, sino que va a ser una presión, una diferencia de presiones. Entonces voy a hacer lo siguiente. Lo bajo. Ahí sí. P1 menos P2 va a ser igual a ¿qué cosa? A esto de acá. 1/2 por 1000 por 32 al cuadrado más 1000 por 10 por 9,75 menos 1/2 por 1000 por 3,55 al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto nos da esta cuestión?
Ya, entonces voy a aquí factorizar porque esto se me está poniendo muy difícil. 1/2 por 1000, tengo acá, esta cuestión me va a quedar 1000, factor de 0,5 por 32 al cuadrado. No tengo idea cuánto da eso, así que 0,5 por 32 al cuadrado, eso nos va a quedar 512. ¿Ya? Esto nos queda acá un 512 del primer término, más 97,5, ya que es del segundo término, más 0,5 por 3,55 al cuadrado. ¿Qué dice? 6,30, ¿o no? Sí, 6,30. Más 6,30. ¿Ya? Así que esto nos va a quedar 1000 por esa cosa. 1000 por, abre paréntesis, 512 más 97,5 más 6,3. Eso nos queda, sí, 615.800. ¿Ya? 615.800. ¿Ok? Entonces vamos a tener que P1 menos P2 es igual a eso. 615.800 pascales. ¿Ok? Ah, genial. Porque además yo conozco la presión atmosférica. ¿Ok? Yo tengo que P2 es la presión atmosférica. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué calculé como estratégicamente la presión manométrica primero? Porque de esa forma yo me aseguro que, ¿cómo se llama esto? Yo me aseguro de tener la diferencia y simplemente le sumo lo otro. Así que a los 615.800 le sumo los 101.325 de la presión, el P2, ¿ya? Esto es 101.325. Y aquí vamos a obtener que P1 va a tener que ser igual a 717.125 pascales. Es decir, para que se cumpla todo esto que yo he hablado, nosotros tenemos que necesariamente aplicar sobre este fluido una presión de tal manera que, una presión de esto de acá, es decir, una presión que sería más o menos de 7 atmósferas. ¿Ya? ¿Cómo les fue, chiquillos? ¿Llegaron a algo parecido? ¿Dónde se quedaron pegados? Cuéntenme, rompan el silencio. Profe, yo tengo problemas con la parte del calcular el caudal, o sea, usar la fórmula del caudal para sacar la velocidad. ¿Ya? Que lo que me confunde es por qué dejó 2 elevado a 2, o sea, sé que igual se despejan, pero ¿por qué? Tengo los diámetros y la fórmula es con pi r cuadrado. Ujú. Por eso saqué Ah, ya, y ese 2 lo elevé al cuadrado al tiro porque sé que esa cuestión se me va a cancelar. ah, ya, ok, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes, para continuar? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué? Resulta que usted, sí, ya voy a decir lo que entendí. Usted al metro 1,75 asumió que entre el metro 0, de donde está, donde está como el punto 0 inicial, que sería donde está 1,75, hay una raya horizontal, ¿no? Abajito. Dividiendo el 8 metros y el 1,75 hay como una raya. Sí, porque este es el suelo, po. Ya. Sí, perfecto. Ya, ese sería el punto, la altura 0. Así fue como yo lo definí en mi ejercicio. ¿Ok? Resulta que usted en el 1,75, en la parte de arriba, asumió que el P1 era la presión atmosférica. Sí. Por ende, hay una diferencia de 1,75 metros donde yo en mi planteamiento asumí que era la misma presión atmosférica. Resulta que hay una diferencia de tan solo 8 metros, donde ahí recién y ahí hay una gran diferencia de 7 atmósferas respecto respecto al planteamiento inicial. Por ende, yo tengo la duda. Yo acá lo hice con mi planteamiento y me dio un diferente resultado. ¿Cuánto te... Parecido, pero 703,179. Hubo 10.000 pascales de diferencia. Ya. Eso no afectará al planteamiento porque, no sé, pues yo ahí tengo una diferencia respecto a lo que se supone la presión atmosférica a la altura, de 2 metros. Pero tú trabajaste esto como... ¿Tú trabajaste la presión atmosférica acá? O sea, ¿tú calculaste No, la abajo, ahí, en este punto? sí. Ah, o sea, tú dijiste ya,
Vamos, o sea, tú usaste alguno de los modelos, ya sea el modelo isotérmico o el modelo, ¿cómo se llama esto? Adiabático. Por lo tanto, acá tú tienes una menor presión atmosférica, por lo tanto, eso te va a afectar el resultado acá, po. Por eso mismo. El Sí. tema es que me cuesta como entender que en 2 metros no haya diferencia de presión y en 8 metros sí, siendo que hay una diferencia tan baja. Espérate un poco, espérate un poco. Aquí hay un par de cosas que hay que aclarar. Cuando uno dice, yo asumo que, claro, acá no hay una diferencia de presión, es porque piensa que estamos hablando de 1,75, es decir, más o menos, bueno, yo no mido 1,75, pero yo mido 1,65. Es decir, que estamos suponiendo que la presión en mis pies es más o menos la misma que la presión que hay 10 centímetros más arriba de mí. ¿Ya? Ya. Dimensiónalo de esa forma, o sea, si tú te das cuenta es una altura realmente insignificante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Para que este fluido pueda llegar hasta esta altura con esta velocidad, tú le tienes que ejercer una presión de esa forma, ¿ya? Puede ser con una bomba, puede ser con un motor, con lo que tú quieras, ¿ya? ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahí es cuando viene esta presión. Sí, pero no es que sea la presión del suelo sobre el tubo, sino que es la presión que ejerce aquello que le da la velocidad necesaria. Mm, ¿Me entiendes? ya. Pero entonces, si en un certamen, en una prueba, en un control, ahí ya tendrían que definir en el mismo ejercicio, en la misma sentencia, tendrían que definir el punto de observación, ¿Tú te el refieres a punto de altura. entonces el I igual 0? ¿Sí? No, eso lo defines tú. No, eso sí que queda libertad tuya, ¿eh? O sea, a ti te van a decir, bueno, tú puedes elegir, si tú hubieras supuesto la misma presión atmosférica que supuse yo, deberías haber llegado al mismo resultado, ¿ya? Independiente de que hubieses fijado tu I igual 0 acá con tu I igual 0 allá, ¿ok? Porque lo que mides son cambios. Mm, Si tú te das cuenta, claro, esta energía potencial va a tener un valor mayor, pero esta va a tener un valor menor, po. De tal manera que si tú sumas las dos energías, te va a terminar dando 0 cuando hagas la suma de S con S con S con S. ¿Ok? Entonces, ¿lo que hice yo está mal? No, no, para nada. Es válido que tú hayas supuesto que el I igual 0 es acá. No tiene nada de malo. Siempre que tú hayas considerado que este I para acá arriba es positivo y este I para acá abajo es negativo. Sí, ¿No? ¿Está bien? ya. Ya. Ya, ¿Puedo continuar? muchas gracias. Yo me quedé con una duda, que el punto es que hemos visto muchas fórmulas, ¿cierto? Sí. No, Pero es lo que ya... no tengo claro qué unidades tienen esas fórmulas, porque no sé, en una me pueden decir presión, ¿cierto? Pero puede estar medida en pascales y en otra en ATM. Entonces no sé si fuese posible saber en qué unidades tengo que interpretar, no sé, por las fórmulas que hemos visto, eh, no sé si las tengo esta es en ATM, esta es en Pascal, o... No, a ver, mira, lo que pasa es que lo que yo les aconsejo es que ustedes trabajen todo en Pascal. Porque si tú te das cuenta, tú la densidad la vas a trabajar en metro, esta cuestión es en metro por ¿Ya? segundo, o, perdón, en kilogramo por metro cúbico, esto es metro por segundo, entonces siempre conviertan todo a pascales. ¿Ya? Ok. Ese Ya, es mi... entonces todas las fórmulas que hemos visto se pueden aplicar y transformar en pascales y lógicamente la densidad tengo que ocuparla en pascales y todo. No, dicho de otra forma, todas estas fórmulas por defecto, como estamos en el Sistema Internacional de Unidades, se trabajan en pascales. Tú Ok, después, al ya, final o al comienzo, puedes hacer la conversión a atmósfera. ya. Ya. Muchas gracias. Ok, ya, continúo porque estoy súper atrasado, así que de hecho vamos a terminar la clase Profe, 25 a las 3. Ah, no, ya, dígame. que como dijeron en el chat, el 6,30 debería ser negativo, ¿no? 6, a ver, espérate, el 6,30 debe ser negativo. Sí, tienes toda la razón. Sí, acá debe ser negativo, por lo tanto acá debería haber restado acá. Ah, por eso me da un valor. A ver. Ya, buena, buena. Perfecto, lo voy a corregir al tiro, ¿ya? Entonces esto nos queda 512 más, 512 más 97.5 menos 630, eso me queda 603.200, ¿ya? Entonces eso me queda acá 603. Ay, perdón, tengo la pantalla para otro lado. Ahí sí. Entonces esto me queda 603.200.
¿ya? Así que esto se me va a modificar, y esto me va a quedar como 704.000 y fracción. Ahora sí, entonces esto me queda más, esto me queda 600, 3.200, más 101.325, y ahí nos queda 704.525. Sí, ahí sí. Gracias. ¿Me hicieron esta observación recién o no? Acuérdense que yo no veo el chat, usualmente. Ya, gracias, estimado. Ya, continúo entonces, muchachos. ¿603.000 cuánto? 200. Ya. Chiquillos, ¿me puedo pasar 5 minutos para terminar y con ustedes hacerlo partir la otra clase con ejercicios también? ¿No les molesta? Ya, supondré que no. Entonces, tenemos el tubo de Venturi, ¿ya? Muy bien rápido acá. El tubo de Venturi, la gracia que tiene, jóvenes, es que es un tubo que cambia su grosor a lo largo del camino, ¿ya? Obviamente, como el tubo está a la misma altura, vamos a tener que al final la expresión P1 más un medio de ρ por P1 cuadrado va a ser igual a la constante, ¿ya? Y bueno, acá nuevamente podemos calcular la variación de la velocidad en función de la variación del ancho del tubo, del área transversal. Y aquí aparece algo bastante interesante, que si ustedes se dan cuenta, esta cantidad, presión más la presión producida por la velocidad, va a ser constante. Es decir, si yo varío la velocidad, va a variar la presión en el fluido. ¿Ok? Y aquí aparece la primera aplicación, que es la siguiente. Dice, bueno, si un fluido se mueve por un tubo a una altura constante, se va a tener esto. Esto de acá, piensen ustedes de que esta es la presión 1. Yo estoy aquí, por ejemplo, justo en el punto en el cual tengo esa columna de fluido encima, ¿okay? Esa columna de agua, de lo que ustedes quieran. Entonces voy a tener esta presión 1 acá, muchachos, ¿okay? Que va a corresponder al agua que se va a subir, ¿okay? Que va a estar acá. Por otro lado voy a tener la presión 2. Miren acá qué interesante. A mayor velocidad, a menor área, mayor velocidad. Ah, es decir que el peso de esta cantidad es mayor acá. Por lo tanto, la presión que se va a sentir acá va a ser menor. ¿Ok? El tubo de Venturi, jóvenes, obviamente no es que alguien haya echado este fluido acá. Esto es el fluido mismo que circula. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo a circular un fluido a través de un tubo de Venturi, lo que va a suceder es esto. Entonces, el mismo fluido se va a acomodar en estas cavidades de tal manera de mantener esta diferencia de presiones de la que estamos hablando. ¿Ya? Ah, no caché, profe, disculpa. ¿Dónde no cachó? ¿En lo último? ¿O la parte? En esto, entiendo que esto acá se mantiene una altura constante. Sí. Por ende, aquí yo veo que hay una boquilla más con un área de superficial más disminuida. Por ende, Claro. la velocidad aumenta en ese sector. Sí. Pero Correcto. lo que no entiendo es de los tubos de arriba, que están arriba, no entiendo la analogía. A ver, piensa esto. Volvamos a la ecuación anterior. Tú tienes presión más esta otra componente, Energía cinética. ρ por V1, la componente de la energía cinética, ¿o no? Sí. Acuérdate de la presión de un fluido, que la presión que se siente, por ejemplo, en el punto 1 o en el punto 2, depende de la altura de la altura de la columna de agua. Acuérdate cuando uno se sumerge dentro de un fluido, ¿ya? ¿Ya? Si tú te sumerges dentro de un fluido, tú vas a tener que, bueno, va a ser la presión más ρ por G por la profundidad. Acá es exactamente lo mismo. Tú eres una hormiga que te has sumergido acá y tú te das cuenta y dices, oh, mira, la presión acá, la presión vale tanto, ¿ok? Y te metes por el otro lado y la presión vale otro valor. ¿Por qué? Porque esta cuestión de acá, esta cantidad física, este valor de acá, tiene que ser constante. ¿Ya? Entonces, por eso tú haces esta variación con las alturas. Porque tú dices, ah, mira, P2, como B2 es mayor, P2 tiene que ser menor. Ah, y P2 es ρ por G por H2. Lo único que tú controlas es H2. ¿Me entiendes? En la parte ancha, B1 es menor. ¿Ya? B1 es menor porque es mayor área, menor velocidad. Ah, por lo tanto aquí ρ por G por H1, que es la presión 1, va a tener que ser mayor.
¿Me entienden? Ya, ok. Ya. Ya, todo claro. Continúo. Gracias. Aquí tenía un ejemplo, pero nunca lo puse. Aquí tenemos otro. Este otro tubo de Venturi, en el cual antes de hacer antes de hacer circular un fluido, se vierte, por ejemplo, lo que ustedes quieran, mercurio, lo que se les antoje, ¿ya? Usualmente se usa mercurio, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos la misma ecuación, la ecuación de Bernoulli, pero aplicada a un objeto que se mueve a la misma altura. Es decir, esta cuestión de acá va a ser constante, ¿ya? Ahora a mí se me da la gana, no, mentira, a mí no, al que dedujo la ecuación, aquí, P1 menos P2, voy a reescribir eso, ¿ya? Y nuevamente uso la conservación del caudal, ¿ya? Para dejar todo en términos de B1, ¿ya? Porque me interesa la presión acá. Podría haberlo dejado en términos de B2, no hay ningún problema. Entonces, cuando yo uso la ecuación de continuidad, y me va a quedar, bueno, ahí debería estar al revés, ¿ya? Debería estar, ahí están mal los signos de las velocidades, ¿ya? O sea, los índices de las velocidades y de las áreas. Pero este es el resultado, ¿ya? Entonces, tengo eso de ahí. Ah, pero miren lo que va a pasar acá. Resulta que además de la presión en el punto 1, 2, voy a considerar la presión en el punto 3. ¿Y qué va a ser la presión en el punto 3, muchachos? Una cuestión bien interesante. La presión en el punto 3, lo que nos va a dar acá, jóvenes, es, mira, voy a tener que en el punto 1 va a ser ρ por G por H, ¿ya? Es decir, la presión 1 más la presión de la columna de líquido que está ahí, ¿ya? Y en la rama derecha voy a tener dos columnas de líquido, ¿ok? Va a ser la columna del líquido del que circula, ¿no es cierto? El líquido plomo. Acuérdense que es el líquido plomo el que circula y que se cuela por estas cavidades, que es lo mismo que pasó en el tubo de Venturi anterior. Entonces, aquí va a ser ρ por G, P2 más ρ por G por H menos H, es decir, esta diferencia de acá, la diferencia entre el punto 2 y la H minúscula, y el segundo fluido que tiene una densidad ρ'. ¿Ok? Ahí. Entonces nosotros igualamos porque sabemos que P3, bueno, sabemos que P3 es igual a P3. Por lo tanto nos va a dar esta expresión de acá. Ahí. Entonces, P1 menos P2 va a ser igual a ρ por H, ahí es G por H por la diferencia de las densidades. Y esta expresión, jóvenes, es súper potente, porque basta con que yo sepa la velocidad con la cual se mueve algo, ¿ya? Para poder estimar, por ejemplo, la variación de la presión, ¿ya? Y si yo conozco además la diferencia de los, ¿cómo se llama esta cuestión? Si además yo conozco la diferencia en las densidades de estos fluidos, porque estos fluidos van a tener densidades distintas, voy a poder calcular el H, ¿ya? ¿Ok? Entonces, tenemos eso ahí. El lunes lo vamos a ver mucho más en profundidad, porque para el lunes voy a tener preparados unos problemas. Bueno, aquí, esta de acá es básicamente ya igualar, y aquí nos da una fórmula, que es una fórmula súper tediosa, para la velocidad, por ejemplo, la velocidad en el punto 1, en términos de todas las constantes, en términos del área transversal, en términos de G, de H y de las densidades. ¿Ok? Pero, chiquillos, acá no se compliquen la vida en esto, porque aquí de verdad no, o sea, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, esta de acá, el tema de la diferencia de presión en función de la altura y por ende de la diferencia de densidades. Esto es una expresión importante, ¿ya? Ya, continúo. Pero profe, no caché una diferencia, una relación que hizo. ¿Cuál? Porque podría ir a una relación abajo, en la 19. ¿Esa? Ya, esta yo tenía anotado, quizás lo anoté mal, que era esta cosa de acá, era P1 menos P2. Pero en la parte de al lado de esta era P2 menos P1. Voy a tener que revisar entonces la anotación. Yo creo que estoy con problemas de notación acá, ¿ok? Pero ya puede que haya escrito mal esta cuestión en el apuro, pero tiene que ser uno menos el otro, ¿ya? Muchas gracias. Ya, eso queda como tarea. Lo que usted quería explicar acá era que, no sé, pues si tengo estas dos presiones, ¿cierto? Que son estas dos, no sé, pues en este como capilar, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, lo que podría hacer para obtener el delta H
tendría que entonces calcular primero esta, después esta de otra, y ahí con continuidad, Claro, relacionar el pH y ahí, ya, eso, ya mucho. claro, efectivamente, porque pese a que tú tienes esta diferencia de presiones, esto se sigue cumpliendo la ecuación de continuidad. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya, continúo muchachos, ¿ok? Ya les dije, vamos a terminar la clase de 25 para las 4. No. Ya, teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli es súper interesante porque lo que nos dice es, a ver, ¿con qué velocidad va a salir el agua que yo tengo, por ejemplo, tengo un agua acá, qué sé yo, un vaso o lo que sea, y tengo un hoyito por el cual fluye el agua? Veamos la velocidad con la cual va a fluir. ¿Ya? Bueno, aquí nuevamente usamos la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Vamos a suponer que la presión es la misma para ambos, ¿ya? Y, por lo tanto, bueno, acá las presiones se nos cancelan, y vamos a llegar a esta expresión. La velocidad de salida de un fluido va a ser toda esta cosa. Pero ¿qué es lo relevante? Y aquí empieza a aparecer un poco la física o nuestra intuición ingenieril, que A2 es insignificante si yo lo comparo con A1. A2 dividido a 1 es muy pequeño. ¡Oh! Por lo tanto, se me va y ahí tengo que, en realidad, la velocidad de salida de un fluido que se encuentra a presión atmosférica va a ser exactamente la misma, o sea, perdón, de un fluido cuyo orificio se encuentra abierto y que además tiene la tapa abierta, o sea, si se dan cuenta acá no hay una tapa, va a depender únicamente de 2 veces la gravedad y la altura, la profundidad del fluido. ¿Ok? Ese H ahí representa la altura de la columna de agua que va a comenzar a salir. ¿Ok? De ahí, ¿cuándo sabemos que hay que entender que aquí la presión atmosférica no varía? Pero la presión no varía. Bueno, aquí estás considerando alguna cosa de 1 metro o de unos cuantos centímetros. De hecho, en el siguiente problema vamos a hacer eso, ¿ya? Anoten por favor esa expresión. B es igual a raíz de 2GH. ¿Ya? Anoten esa cuestión. Ya. La siguiente, ya, y no me voy a detener la deducción porque estamos ya súper en la hora, va a ser esta. Bueno, dice la expresión anterior, se supone que la presión en el orificio y arriba es la misma, pero si tomamos arriba, la presión ya no será la presión atmosférica, ¿ok? Obvio, porque yo ya tapé mi orificio, ¿ok? Tapé esta parte de acá, y ahora la presión no es la misma que la presión atmosférica, sino que es una presión distinta, que puede ser la presión del fluido mismo, da lo mismo. Entonces, en ese caso, se modifica de esta forma, ¿ya? Ahí, ¿ok? Tengo eso aquí, ¿ya? El ejemplo me lo voy a saltar. El ejemplo era básicamente calcular la velocidad de salida de esta cuestión de miel para un caso en el cual la presión, o sea, en el cual el tubo, el tarrito está destapado y otro en el cual el tarro está tapado, ¿ok? No, ¿saben qué? Lo voy a hacer yo y voy a dejar la clase hasta acá, ¿ya? Entonces vamos a partir con el tema de sifones y eso, ¿ya? Porque ya de verdad no queda nada de tiempo, ¿ok? Entonces yo voy a hacer este problema para que ustedes vean de que hay una diferencia. Si se tapa abajo, es la misma onda, ¿no? No, pues si ¿O tapáis no afecta? el líquido. No, pues sería lo mismo. Ya, ok. Ya, gracias. No, pues en el fondo tapas la parte de arriba del fluido, pues. O sea, que el Sí, fluido no... ahí la no- fracción. Claro. Ya, a ver. Entonces, tengo que la densidad del líquido, el Rho de la miel, es 1,4 gramos partido por centímetro cúbico, ¿no es cierto? Voy a tener que la primera expresión es B igual a raíz de 2GH, ¿ya? Esto es cuando está destapado. Ahora cuando esto es destapado. Y ahora la otra es raíz de 2 sobre ρ por P menos P0 menos 2GH, ¿ya? Y esto es tapado, ¿ya? ¿A qué me refiero con tapado? Aquí. Aquí está tapado, ¿ya? Y aquí tengo una llave. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener yo? Vamos a calcular para el caso tapado. O sea, destapado, ¿ok? Destapado va a ser simplemente
B es igual a la raíz de rho por G por H, y me falta algo, jóvenes, que es la altura de esto. ¿Cuánto vale la altura acá? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? 50 centímetros. A ver. Sí, 50 centímetros. O sea, 1 metro. O sea, medio metro. ¿Ya? Así que esto va a ser, voy a usar el 9,8. 2 por 9,8 por 0,5. Ahí. Y eso nos va a dar 2 por 9,8 por 0,5. En raíz nos queda 3,3. ¿Ya? Esto va a dar 3,3. ¿Ya? Metros partido por segundo. ¿Ok? Ahora, tapado. Esto es, ahora nos vamos al tapado. En el tapado supusimos de que la presión acá, en el fluido, va a ser de 2P0, ¿ya? En la parte de arriba. Entonces, esta cosa nos va a quedar. B es igual a la raíz de, ¿qué cosa? 2 partido, y ahora tenemos que ser capaces de escribir esto, la densidad la tenemos que escribir en términos de kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Esto ya lo hicimos una vez y nos dimos cuenta que al final esto nos va a quedar, esto nos queda 1,4 por 10 a la menos 3, ¿ya? Eso es lo que nos va a quedar kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Entonces esto nos va a quedar acá, 1,4 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Nos queda la presión atmosférica. Si ustedes se dan cuenta que es, acá es P menos P0. Ah, pero esto es 2P0 menos P0, así que esto nos da P0, ¿ya? Así que esto lo multiplicamos por 1,01 por 10 elevado a 5 pascales, ¿ya? Menos, ¿qué cosa? El 2 por G por H. 2 por 0,5 por 9,8, y esto nos da 9,8. Brillante. 9,8. ¿Ya? Así que, ¿cuánto nos va a dar esto? Bueno, acá no, se me va el día a la menos 3. Ay, acá es día a la 3, pues, no día, acá es día a la 3, chiquillos, no día a la menos 3. Ahí sí. Si no, no me da. Día a la 3 se me va acá con el día a la 5, que me sale un día a la 2. Entonces me queda 2 por 101. 101, y eso nos da 202 menos, o sea, más, perdón, 9,8. Ah, no, miento. 202 dividido 1,4. Ahí sí. Y eso nos queda acá 144. De todo esto me sale un, ahí va, más un 144, y acá me sale un más 9,8, ¿ya? Y obviamente toda esta cosa en raíz. 144 más 9,8, eso nos da 154, y yo le saco la raíz, y eso me queda 12,41. Entonces, la velocidad con la cual va a salir esto, ¿ya? Va a ser mayor cuando yo tenga, por ejemplo, que la presión acá en la superficie, en lugar de ser la presión atmosférica, es un valor distinto, ¿ya? La presión del fluido en este caso. ¿Alguna duda, jóvenes? Usualmente yo sé que por lo menos en el colegio se trabaja hasta acá, ¿ya? En el colegio muy bueno, suelen ver el tema de Torricelli hasta esta parte, ¿ok? 1,5. ¿Ya? No sé, ¿alguna duda, alguna observación? ¿O estamos ok? Profe, disculpe, no le logré entender bien. ¿Por qué era 1,01 por 10 elevado a...? Porque tú tienes que P0 acá siempre es tu presión atmosférica, ¿ya? ¿Ya? Y te están diciendo de que la presión, en lugar de ser en esta cosa tapada, la presión en el fluido, en el líquido, va a ser ¿Sí? 2P0. Ya. Entonces ahí tú dices, P0. menos P0, Ya, ok. ¿ya? Y ahí yo reemplazo acá. ¿Y ese H usted tomó como? La ¿Para altura, que le haya dado 9,8? tú tienes esto. Tienes acá, ¿Ya? y desde acá hasta acá, por ejemplo, son los 0,5 metros. Es decir, la altura de la columna de tu... Ok, ya. Fantástico, ya, gracias. Ya, jóvenes, si no tienen más dudas, lo dejamos hasta acá, y nuevamente me disculpo por haberme pasado un par de minutitos, ¿ya? Entonces, el martes terminamos viendo lo de los sifones, perdón, el lunes terminamos viendo los sifones y vamos a hacer ejercicios de fluidos, ¿ya?
Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chao, Adiós. profe. Chao, gracias. Muy amable. Chao, profe. Muchas gracias. Chau, chau.